Tenemos en línea a uno de los dirigentes, en este caso, de un movimiento muy, pero muy especial, Ricardo Gil. Buenos días, ¿cómo le va? Ricardo, buenos días. A ver si tenemos posibilidad de estar en contacto. Sí, a ver, en primer lugar, discúlpame Ricardo, a ver si corregimos este pequeño inconveniente técnico que tenemos. Sí, como decías, Babi, estamos hablando con Ricardo Gil, que es un dirigente del movimiento cooperativo. Eso es. Está en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y vamos a ver si podemos charlar con él por el tema que mencionamos al principio del programa, que es este intento de sacar del medio al juez Arias, que es un juez que ha luchado mucho por los derechos de las personas, sobre todo estuvo haciendo frente al tarifazo y con respecto a la detención en la averiguación de identidad de menores, muchas cosas que se fueron dando y él fue uno de los que puso el pecho, ¿no? Entonces estamos hablando con Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahora sí, bueno, discúlpame, teníamos un pequeño inconveniente técnico, pero ahora podemos escucharte con claridad. Bueno, lo escucho perfectamente. Contanos un poquito cómo se inicia esta movida. Sabemos que surge en La Plata. Vos estás en La Plata ahora. Yo soy residente en La Plata, sí. Sí, en realidad soy nacido en la zona, soy nacido en Trenquelauquen, pero hace 33 años que vivo acá en La Plata. Bueno, este juez ha beneficiado a muchas personas, y en este caso parece que en La Plata sobre todo es muy querido, o sea, los vecinos valoran mucho, ¿no?, su actuación como funcionario, como juez. Bueno, el juez Luis Arias verdaderamente asumió, creo que hace como 12 o 13 años, cuando se crearon los juzgados en el rubro de lo contencioso administrativo, y siempre ha tenido un rol en función de los intereses de los más necesitados y del cuidado de aquellos que muchas veces no son los verdaderamente protegidos por las decisiones judiciales. Particularmente a quienes nos afectaron las inundaciones en el 2013 en La Plata, él jugó un rol protagónico, poniéndose al frente de la problemática de los cientos de muertos y de todas las consecuencias que generó eso. Ahí verdaderamente tomamos conciencia de la necesidad de cuando un juez está a favor de los que necesitan y atendiendo la problemática que surgen en estos casos. Ricardo, con esto queremos aclarar algo, ¿no? Entonces, partiendo de la base de, estás hablando de las inundaciones en la época en que la gobernación no pertenecía a Vidal, sino a otro gobernador, y sin embargo, porque muchos pudieran pensar que acá hay un trasfondo político, y acá se ve que la actuación de este juez es, lejos de la política, tiene que ver justamente con convicciones muy firmes, que tienen que ver con los derechos humanos, y así es como él ha actuado prácticamente, esté quien esté en el gobierno. Exactamente. Las inundaciones se dieron durante el gobierno de Scioli y durante la intendencia de Obrera, que eran parte del gobierno del Frente para la Victoria. En ningún caso de las cuestiones que alegan para iniciarle este juicio hay cuestiones económicas implicadas. No tiene una sola denuncia por ningún tipo de cuestiones económicas. No tiene faltas concretas sobre deberes de imparcialidad. Incluso tampoco cuestiona la independencia del juez. En ningún caso hay alguna causal que dé lugar a la destitución. O sea, es una decisión meramente política, porque él cuida los intereses de las mayorías y de los más desprotegidos en función de los abusos de poder que se dan por parte verdaderamente del poder constituido, más allá del color político que esté en ese momento. Y hay que recalcar una cosa, los fueros del contencioso administrativo verdaderamente dentro del Poder Judicial están para velar por los intereses de la población y controlar además el ejercicio del poder, además del poder tanto del Ejecutivo, que se da en muchos casos, y velando también por los intereses de trabajadores, habitantes. O sea, hubo muchos otros casos donde Luis Arias falló o tomó medidas precautorias en función de intereses antes de que se lograran las definiciones definitivas. Por ejemplo, en función de los trabajadores, hay una solicitada con cientos de sindicatos que está saliendo hace 2 días acá en La Plata, donde lo apoyan
yo creo que la totalidad de todos los sindicatos de la provincia de Buenos Aires. No hay un trabajador o un sindicato que no piense o valore la función del juez Arias, pasando por distintos otros tipos de medidas, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, velando por cuando le suspendieron el pago de los días de paro a los docentes de la provincia de Buenos Aires, velando también, oponiéndose al pago en cuotas del aguinaldo. Y últimamente, el año pasado, con los amparos y las medidas de protección cuando se dieron los superaumentos en las tarifas. Con él tuvimos alguien que verdaderamente ha tenido en cuenta siempre los intereses de los más desprotegidos. Y así podríamos seguir enumerando un montón de casos. No siempre los fallos de él quedan definitivos, son de primera instancia. Después hay una Cámara Superior y hay veces han sido revocados. Pero verdaderamente su actuar no tiene razones para ser castigado, ni la búsqueda de este juicio. Por más que en los medios se diga que es un juez con una visión ideológica definida. Obviamente que tiene una visión ideológica política definida, pero no partidaria. Eso, bueno, en realidad, quienes vivimos acá lo sabemos. En realidad todos los jueces de alguna manera tienen alguna visión ideológica, ¿no? Definida. El tema es, por eso volvemos a la trayectoria como funcionario, si es, como vos decís, intachable, si realmente siempre estuvo haciendo bien su trabajo, cuál es el motivo ¿no es cierto?, de que quieran sacarlo del medio, y acá es donde aparece lo que vos decís. Quizás justamente la intolerancia ideológica sea la razón por la cual quieren mover a un hombre así. Es decir, no podemos tener un tipo que dentro de un mes más, por decreto, intentemos hacer o ejecutar un decreto que sea anticonstitucional y este tipo agarre y nos ponga un freno y nos diga, no, esto es anticonstitucional, o esto no se puede hacer, o esto está mal. Entonces, partamos de ahí, tanto que se habla del diálogo, de la apertura, del consenso, y mientras tanto eliminamos toda persona que piense diferente. Me pareciera, ¿no?, una cosa así. Exactamente, que piense diferente y cuide los intereses de las mayorías, que precisamente son los derechos de las mayorías los que en estos últimos tiempos están siendo avasallados. Si nosotros nos fijamos, todas las medidas económicas que se toman son para recaudar o encarecer los costos de grandes mayorías y trasladar ganancias a pequeñas minorías. Fijémonos el caso de las tarifas públicas. 10 millones de hogares en la Argentina pagando 3 o 4 servicios con aumentos de esas características. ¿Hacia dónde va la recaudación de eso? Sí. Va a 4 o 5 empresas que concentran esa recaudación. Son miles de millones que además pasan a las manos de los titulares. Por ejemplo, que son pocos y que sabemos quiénes son y que incluso han cambiado de mano en los últimos tiempos y que acabamos de enterarnos por un decreto que ya está en la disponibilidad la privatización de todas esas empresas de energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, verdaderamente no es solamente cuidar los intereses de las mayorías de los más desprotegidos, sino también velar por los intereses de un Estado que tiene que estar al servicio de todos, y no de las minorías. Como para aclarar un poquito lo que dice Ricardo, esto tiene que ver también con lo que publicamos en el día de hoy, de este decreto que instruye al Ministerio de Energía a proceder a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de estas obras, ¿no? Entonces, directamente está autorizando la venta de centrales eléctricas estatales. Además, el reemplazo a Enarsa por una nueva sociedad anónima. ¿Quiénes serán, no es cierto?, los futuros dueños de estas empresas? Ya podemos ir imaginando, no quiero decir nada porque aparte, bueno, todavía falta información, pero creo que la tendencia ya está marcada. A Aranguren lo conocemos a través de lo que ha hecho, no de lo que nos han dicho, sino de lo que hemos visto que ha hecho. Así que bueno, toda esta relación con todo. Como para ir cerrando la nota, Ricardo, ¿por qué no nos decís a ver si se ha pensado y ya se ha planificado una movilización en apoyo al juez Arias? ¿Nos contás dónde y cuándo se va a realizar esta movilización? Sí, en el día de hoy se reúne este jurado que decide la suspensión o no de él. Para ir, ya el proceso se inició, pero hoy se toma la decisión y podría ser suspendido en la Cámara de Senadores de la provincia.
en la calle 51 entre 7 y 8. Ahí, frente a las puertas del Palacio Legislativo, nos vamos a reunir los representantes del pueblo y de las organizaciones sociales, cientos de organizaciones sociales. Hay un petitorio con miles de firmas de ciudadanos, pero además con cientos de representantes de organizaciones que adherimos a la petición de que mantengan al juez en su cargo, y habrá una radio abierta y esperamos contar con la presencia de él, no sabemos si antes o después del fallo, para que podamos hacer una conferencia de prensa. Sabes, Ricardo, después que mientras terminamos y estamos cerrando la nota, se me pone la piel de gallina de pensar, es una expresión vulgar por ahí, pero que bien puede demostrar lo que siento, ¿no? Con esto de estar volteando de alguna manera a todos aquellos que realmente se paraban frente a las injusticias o se paran y que ponen el pecho y que realmente van al frente con los derechos humanos y bueno, con la distribución justa de la riqueza, con los derechos de los trabajadores, este ataque sistemático, no solo a los sindicatos porque supuestamente son todas mafias, sino también a los jueces que defienden los derechos humanos, o los derechos humanos son todos curros, y todo ese ataque sistemático, pienso dónde nos puede llevar si la gente, si el ciudadano se da cuenta en qué punto termina parado después de toda esta movida, después de que se privatizan, por ejemplo, las generadoras eléctricas, donde se encarecen las facturas, donde peligra el trabajo, donde se están despidiendo personas, se está despidiendo gente. Se te cae el micrófono, Gaby. Bueno, todo esto realmente me pone mal, ¿no? No sé cuál es tu visión a un futuro cercano de todo esto. No, mi visión es que este plan alternativo que vivimos a partir de diciembre de 2015 de modelo de país, que sin lugar a duda es una sobredosis de neoliberalismo y con un plan sistemático de la concentración del poder, con las peores prácticas del capitalismo en detrimento de las grandes mayorías. Nosotros creemos que en este proceso se está dando un deterioro y una pérdida de derechos, que verdaderamente hay una parte de la población que no toma conciencia o que interpreta las cosas a través de los medios. Yo respeto el sistema democrático y eleccionario que tenemos, pero yo creo que hay una gran cantidad de clase trabajadora y de clase media argentina que no se da cuenta el giro que ha tomado este modelo de país, en el cual es para una minoría. Ricardo, me gustaría un par de comentarios respecto a lo que hablábamos de jueces Arias. En junio de 2016, el diario Clarín ya publicaba que el juez Arias estaba en la mira del presidente por haber suspendido el DNU que quiso modificar la ley de comunicación audiovisual. Otro tema álgido y que sabemos cómo está siendo hoy concentrado el tema de los medios. A ello, sumado el malestar del suministro de energía, el juez Arias que puso el aumento de las tarifas, y además el protagonismo que él genera en el debate público de dicho incremento, porque él se ponía al frente. Nosotros lo invitábamos a una charla de la multisectorial y él venía para explicarnos el porqué del fallo. Por otro lado, el doctor Arias, para proteger los derechos de usuarios y trabajadores que impactaban directamente por las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Cambiemos, fundamentalmente la devolución de los descuentos para los auxiliares docentes, la reapertura de las paritarias con los trabajadores estatales, el conflicto con los gremios docentes y el freno al aumento de las tarifas, por citar alguna. Sin lugar a duda, acá lo que quieren, como hicieron con la Procuradora General Gil Carbó, que lamentablemente hace unos días tuvo que renunciar por todo tipo de presiones que recibió, van por los jueces del pueblo, van por los jueces de las mayorías y van por los jueces probos. Verdadera concentración del poder va a ser una de las grandes limitantes. No nos queda más que la organización social y la participación ciudadana. Al juez Arias lo tildan de un juez militante. No está afiliado a ningún partido político, no participa en ninguna organización política. Ahora, quien preside el jury de enjuiciamiento, la doctora Hilda Kogan, que además es la presidenta de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, fue nombrada durante el gobierno de Raquel. Sabemos que es una jueza militante del radicalismo y de Cambiemos. No solamente lo ha dicho ella en reportajes,
por ejemplo, refiriéndose a su marido, Hilda Kogan decía, y como conocía a tanta gente de uno y otro lado, en cuanto hubo una vacante me nombraron. Hilda Kogan también es radical, y como tal entró a formar parte de una corte con mayoría justicialista. No es que sea militante, pero los principios radicales están inmersos en mi vida, decía ella, y en mi familia. Bueno, ella preside este jurado, Ricardo, de 10 miembros, se corta, legisladores de la provincia y abogados. Se corta de ratos. Ahí, bueno, ahora creo que te escucho bien. Lamentablemente. Pero, a ver, una persona como vos, que está siempre movilizándose por los fondos cooperativos, por las cooperativas, por el movimiento cooperativo, ¿cómo interpreta? Porque hemos escuchado por parte del gobierno nacional y provincial, de Cambiemos, siempre esto de la cooperación. Ellos hablan de la cooperación, Juntos Podemos, que hay que ser cooperativo, que ¿ves realmente al gobierno como que realmente está de parte de la cooperación, de parte del cooperativismo? ¿O cómo lo ves vos? Mira, yo lo veo como veo la mayoría de las cosas. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Esto está más que claro. La propuesta en las campañas del 2015 fue una y las medidas fueron otras. Y los discursos son de una manera y las medidas son de otra manera. Mira, en la provincia de Buenos Aires se está elaborando la ley de presupuesto y el nuevo fiscal. Sabemos el nuevo código fiscal de la provincia que se aprueba todos los fines de años. Sí, sí. Sabemos fervientemente que durante distintos gobiernos se le ha querido, por ejemplo, poner tributo de ingresos brutos cooperativas. Este año también ya está en el proyecto que está elaborando la gobernadora Vidal. Así que nosotros sabemos que las cooperativas no somos un ejemplo para el modelo capitalista y el neoliberalismo. Además, las cooperativas de nuestro rubro, quienes verdaderamente nos consideramos cooperativistas y consideramos a la cooperación como uno de los principales ejes de los principios y valores de la libertad y de la igualdad, no queremos ser la rueda de auxilio de un sistema capitalista o neoliberal. No queremos atender aquellas cosas que no son rentables para el Estado o no son rentables para las empresas del capitalismo. Queremos participar en igualdad de condiciones y sabemos las ventajas sociales que generan las cooperativas en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades, y lo que genera para nuestro país y para el mundo. Pero este proyecto de país, las cooperativas en el modelo de integración y de desarrollo, porque no les interesa el balance social y el... Se corta, Ricardo. En la última parte no escuchamos. No sé desde dónde, pero te decía que este modelo no contempla a las cooperativas desde su rol social y económico que verdaderamente cumplimos. La respuesta está ahí y creo que fuiste muy preciso en eso. Así que, Ricardo, te agradecemos mucho tu tiempo. Se nos fue el horario, 9 minutos después de 1:30. Estamos acá con Babi hasta las 9:30 del programa. Así que gracias por atendernos y fuiste muy claro, muy preciso. Y bueno, nos quedamos a la espera de que la gente pueda allegarse hoy a 51 entre 7 y 8 a las 12 del mediodía, ¿no? Para apoyar al juez Arias, un juez, un ejemplo de persona, como funcionario. La gente de La Plata lo quiere mucho, mucha gente va a estar allí. Y bueno, de nuestro lugar, de nuestro pueblo, todo nuestro apoyo para ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. De esta manera estuvimos en contacto con la ciudad de La Plata, con Ricardo Gil, que nos dio un panorama realmente estupendo. Gracias, Pedro, por un aporte. Gracias a vos. Perdóname por ahí, te sorprendí con pero de todas maneras está dentro de la programación, todo esto y mucho más, lo merece la audiencia, por supuesto, no sabía, Babi, de esta entrevista, fue muy espontánea, ¿no? Sí. Pero fue buena, muy buena. Un hombre de Trenquelauquen, nativo de Trenquelauquen, por lo que dijo, Mira vos. Ricardo Gil. Bueno, gracias, Babi. ¿Nos vamos? Nos vamos entonces. Mañana.